tardes. Buenas tardes. Tenemos a sus compañeros que ingresen. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Ya, para los que han ingresado, les comento que estuve revisando el aula virtual y veo que la mayoría de ustedes, y eso que estaré en grupo, la mayoría de ustedes no han entregado todavía los trabajos que tenemos pendientes. Son algunos trabajos que tenemos pendientes y tampoco la mayoría no tiene participación en clase. Entonces, no se descuiden, jóvenes, porque ya estamos en octubre. O sea, ya creo que hasta este mes creo que tenemos clases. No estoy muy seguro, pero creo que hasta este mes nada más tenemos clases. Entonces, ya deberían estar terminando. De hecho, yo creo que ya les voy a preparar una lección para la siguiente semana, para no estar dejando al último, porque ya prácticamente ya hemos abarcado casi la mayoría del material, ¿no? Entonces, sí, no se descuiden de todas sus tareas. Por cierto, sigo teniendo problemas con otros cursos con respecto a la asistencia. Pues dicen su asistencia, que no tengan problemas. Si tienen problemas, tienen que solicitar la justificación a bienestar estudiantil, porque ya en mi caso no está en mis manos, ¿no? Entonces ustedes tendrían que hacer la solicitud a bienestar estudiantil para que les justifiquen las asignaturas, perdón, las faltas. Revisen porque hay algunos compañeros suyos de otros paralelos que ellos indican de que ellos sí han ingresado, pero que no les ha marcado la asistencia. Yo desde 3 semanas, 4 semanas del segundo parcial, les dije que marquen la asistencia en el aula virtual y que verifiquen, ¿no? Ya no les he dicho porque ya, tanto que les repito, me imagino que ya tienen que haber aprendido. Ya, entonces esas serían las novedades del día de hoy.
Vamos a ver si vamos empezando. Ya, vamos a hacer una revisión rápida. Como si tenemos tiempo, voy a hacer una revisión rápida de todo lo que hemos visto en este capítulo del proceso de ejecución y control. Ya, entonces estamos aquí en el proceso de ejecución y control. Como yo les decía, son dos procesos que se ejecutan de manera paralela, ¿verdad? La importancia de esto de aquí es de que ustedes puedan controlar que el proyecto no se les salga de las manos, que si hay algún problema, ustedes lo puedan detectar a tiempo, ¿no? Entonces ese sería el propósito de la ejecución y control, ¿no? O sea, más que nada el control. Y la parte de la ejecución es todo el plan que ustedes habían proyectado, los costos, los tiempos, las tareas y todo eso, llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Para determinar cómo van ustedes en el desarrollo del proyecto, ustedes tenían que hacer la recolección de datos. La recolección de datos les permitía a ustedes tener información suficiente para poder determinar si cómo iban en el avance de su proyecto, ¿no? Para la recolección de datos, ustedes podían hacer la recolección mediante métodos formales o métodos informales. Entonces, los métodos formales son reuniones planificadas, sesiones individuales planificadas y formularios formales por los cuales ustedes pueden recoger información, lo cual es un buen método de recolección de información en el caso de que ustedes tengan, muchos usuarios, ¿no? Ya, y también tenemos los métodos informales. Los métodos informales es cuando ustedes dan una vuelta, visita, se toman un café en la hora del almuerzo, tienen por allí, van a ver algún documento y tienen por allí alguna conversación informal. Entonces, esta manera de recolectar la información también era una buena manera de recolectar la información, porque aunque no es muy formal y de todas maneras hay que verificarla, recoge ciertos aspectos humanos que en la recopilación formal no se puede recoger, ¿no? Entonces, en síntesis, ustedes tenían que utilizar métodos formales e informales para garantizar que su proyecto vaya por buen camino. Bueno, una vez que ustedes ya tienen toda la información y ya están en la parte de ejecución, entonces ahí ustedes tenían que ir analizando el proyecto, ¿no? Para esto yo les di un poco de puntos, ¿verdad? En los cuales ustedes tenían que controlar, pero que no tenían que agobiar, que tenían que centrarse en las tareas de la ruta crítica, que asimismo no tenían que descuidarse de las otras tareas y que de alguna manera ustedes tenían que ver el performance del equipo de trabajo, ¿no? Vimos también lo que era el tema de una línea base. Una línea base es como una fotografía de mi presupuesto y luego otra fotografía de ver cómo se va desenvolviendo y yo puedo compararlos para ver si me estoy alejando del presupuesto, o sea, para ver si se han corregido o no se han corregido, ¿no? Entonces, la línea base significa tomarle varias fotos al presupuesto para ir comparando cómo va, ¿no? Eso lo vimos en Project. Bien, entonces habíamos visto también el análisis presupuestario como una herramienta de control. Aquí también habíamos visto muchos tics. Por ejemplo, tareas que no merecían tanta atención. Yo les comentaba que uno a veces se descuida, o sea, a veces uno se enfoca en una cosita y le está dale, 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 y realmente esa cosita no es lo importante del proyecto, ¿no? Entonces, uno tiene que poner en claro cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Enfocarse en los objetivos del proyecto para poder determinar. También vimos cómo se podía invertir el tiempo. Entonces, para esto habíamos visto la curva ABC. Esta curva ABC nosotros ya la examinamos cuando vimos la hoja de costos. De repente hoy día la volvemos a recordar. Y también vimos que no necesariamente yo tengo que hacer una disminución del porcentaje de recursos de todas las tareas para de repente ajustar el proyecto, sino que a lo mejor si yo me enfocaba en la tarea más costosa o de mayor peso, también tal vez allí con reducirle un pequeño porcentaje consigo, ¿verdad? Lo que estoy buscando sin necesidad de afectar a todo el mundo, ¿no?
Y lo último que mencionamos era sobre la curva de Pareto. Entonces, en la curva de Pareto, pues, habíamos visto que este economista, el sociólogo francés, había hecho una proyección que el 80% de los impuestos que recolectaban estaba en el 20% de la clase rica y que el 20% que faltaba de recolectar estaba en la clase pobre, ¿no? Entonces, la clase pobre era más y recogía menos dinero. Moraleja, él decía que había que concentrarse en el 20% que sí le podían cobrar, porque cobrándole el 20% obtenían el 80%, ¿no? Entonces, ese mismo concepto, ese mismo enfoque, se ha llevado a cabo en el día de hoy y en la mayoría de los mercados, aunque esto no es una fórmula científica, por alguna extraña razón existe esta tendencia, ¿no? Entonces, todo eso vimos en la clase anterior y aquí tenemos un gráfico de la curva de Pareto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un diagrama de quejas, entonces estamos viendo que las quejas, ¿verdad? La cantidad de quejas que tenemos distribuido en este gráfico se concentran en lo que son cosas de la sala, ¿no? Entonces, en las cosas de la sala tenemos la mayoría de las quejas, mientras que en los otros departamentos, ¿verdad? No tenemos tantas quejas. Entonces, si nosotros queremos dar un buen servicio, en vez de concentrarnos en todos los departamentos, lo cual puede ser costoso para nosotros, de repente nos concentramos en los departamentos que tienen más quejas. Y si ustedes se dan cuenta, y aquí nosotros vemos la queja acumulada, ¿verdad? Miren este gráfico. Aquí está la queja de la sala 1, aquí está más los aparatos, más la limpieza, más la comodidad, más la calidad. Entonces, lo que estamos viendo es que si nos fijamos aquí en el porcentaje, el 80% de las quejas está nada más en estos dos departamentos. ¿Sí se dan cuenta? El 80% de las quejas, que ustedes ven aquí, el 80% de las quejas, si seguimos la línea, está concentrado aquí en los dos primeros departamentos. Eso quiere decir que si yo trabajo solamente con dos departamentos y corrijo lo que está funcionando mal allí, yo arreglo el 80% de los problemas. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con ustedes. Ustedes, cuando ustedes estén haciendo su proyecto, ustedes tienen que ver cuáles son las tareas de mayor peso, ¿verdad? Y si ustedes resuelven sus tareas de mayor peso, entonces probablemente estén resolviendo el 80% del proyecto. Sin decir que lo que ocurre por acá no es complicado, pero por ejemplo, si yo aquí atiendo el departamento de calidad de alimentos que tenemos aquí, si yo atiendo el departamento de calidad de alimentos y de repente esto me toma una semana resolver este problema, realmente aquí apenas estoy solucionando un 3.5% de los problemas. ¿Sí? Entonces, una semana, 3.5 de los problemas. Mientras que por acá también me demoro una semana en resolver la sala y si resuelvo los problemas de la sala, ¿verdad? Estoy resolviendo el 45.4% de todos los problemas, o sea, casi la mitad. Entonces, como líderes, ¿verdad? Ustedes gastan la misma energía, pero aquí solucionan solo 3% y acá solucionan 45%. Entonces, ¿cuál es la más conveniente? Entonces, esto es lo que nos dice la curva de Pareto que tenemos que considerar. Bien, ahí vamos a ver el análisis de los costos. No sé si vimos la gestión de cambios. Bien, antes de ver la gestión de cambios, déjenme ver si abro lo que es el análisis de costos para observar esto que les estaba mencionando. Ya, entonces miren, aquí, aparte del error de la licencia, aquí estamos en el proyecto de hacer un cyber, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos todos los rubros, ¿verdad? Todos los rubros de realizar un cyber, ¿no? Entonces aquí están los rubros,
Los rubros es una manera de agrupar las tareas, ¿verdad? Podrían ser los hitos que están en el proyecto o las etapas. Entonces son tareas que a su vez contienen, ¿verdad? Otras tareas. Y aquí en la descripción tenemos las tareas. Entonces, aquí tenemos las tareas, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que nos cuesta las tareas, ¿sí? En pocas palabras, esto es el WBS que ustedes tenían que hacer, o sea, hacer las listas de tareas y poner los costos y todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces ya en nuestra segunda página ya tenemos el detalle de los rubros. Aquí está el detalle de los rubros. Miren que únicamente escogimos los rubros para que el cuadro no se nos haga tan detallado, para que no se nos haga tan pesado. En vez de coger todas las tareas individuales, ¿verdad? Cogimos los rubros agrupados y entonces ahí tenemos las tareas. Por ejemplo, aquí en infraestructura están involucradas dos tareas. Por ejemplo, acá en honorarios también están involucradas dos tareas. Entonces, lo que hemos cogido aquí es simplemente los rubros, ¿verdad? Ya con el acumulado de todas las tareas que tienen que realizarse. Basado en estos rubros de aquí, nosotros podemos generar un gráfico y en estos gráficos, en este gráfico que tenemos nosotros aquí presente, nos podemos dar cuenta cuáles son las tareas que tienen que utilizar más recursos. Entonces, la compra de equipos y la infraestructura y también los honorarios son las tres tareas que se están llevando la mayoría de los recursos del proyecto. Por lo tanto, ustedes tendrían que darle especial atención a estas tareas de aquí, porque estas tareas son las que pueden hacer que el presupuesto se vaya de las manos, ¿no? Aquí ya tenemos las tareas, pero sin embargo hubiera sido bueno ordenar las tareas, ¿no? Entonces, ya hemos sacado los rubros, ¿no? Luego nos vamos a la hoja ABC. En la hoja ABC que tenemos aquí, en esta hojita de aquí, tenemos los mismos rubros con los mismos valores, pero los hemos ordenado de manera descendente, ¿sí? Entonces aquí están los rubros, ¿verdad? Con cada uno con sus costos, pero ahora están ordenados de manera descendente. De tal manera que los primeros rubros son los que contienen mayor valor, ¿verdad? Y los últimos rubros son los que contienen menor valor. O sea, hablando en recursos, los menos importantes, ¿no? Obviamente no hay que descartar que puedan ser importantes, ¿no? Por ejemplo, los viáticos no son muchos, pero si yo no le doy los viáticos a mi personal, no viajan. Y si no viajan, no hacen las tareas más importantes. Entonces, no porque los rubros no sean tan costosos, dejan de ser importantes. Hay que ponerles atención en la medida que lo requieran. Bueno, el total del proyecto suma $30.900. Entonces, de estos $30.900, este es el total del proyecto. Yo puedo sacar, ¿verdad? Este rubro de aquí, el rubro de los equipos, de los $30.900, yo puedo determinar cuál es el porcentaje de participación de los 11.300 sobre los 39.000, ¿no? La fórmula es simple, dividir esto de aquí para esto de acá, multiplicarlo por el porcentaje y eso me da el porcentaje que tenemos aquí, que es el 37%. Entonces, individualmente, equipos representa el 37% del proyecto, infraestructura el 23%, honorarios e incentivos el 13%, subcontratos el 8%, ¿no? Ahora, una vez que yo ya tengo los porcentajes, y obviamente estos porcentajes me suman el 100% del proyecto, que son los 30.900, yo por acá tengo el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado consiste en coger el primer porcentaje, 37, coger el segundo más el primero, 59, ¿verdad? Coger el tercero más lo que llevaba acumulado, 72, coger el de acá, que es 8%, más el que tenía acumulado, ¿verdad? Se hace 81. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos rubros de aquí, ¿verdad? Que son los primeritos, yo tengo concentrado el 81% de mi presupuesto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo me concentro en estos rubros de aquí y lo hago bien, probablemente estoy administrando ya bien el 80% de mi proyecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice el análisis ABC basado en la curva de Pareto, que aquí en estos rubros que están ordenados aquí,
tenemos el costo acumulado, ¿verdad? Yo puedo cubrir el 80% solamente dedicándome a estas primeras tareas. Las otras tareas de acá, que son más, ¿verdad? No tienen tanto peso, entonces no significa que las voy a descuidar, pero significa que mi atención va a estar por acá, porque si una de estas tareas se me va de las manos, aquí es donde me va a doler el bolsillo, ¿no? Para graficarlo esto de mejor manera, para que usted, el gerente lo pueda ver, nosotros aquí hemos implementado este gráfico de torta o de tipo pie, ¿no? Donde podemos ver el peso de estas tareas aquí. Entonces, si se dan cuenta, las 4 tareas de aquí representan más de la mitad del costo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este es el famoso análisis ABC, donde aquí ustedes dicen, ah, bueno, a estas tareas me voy a dedicar. Déjenme ver si por acá tenemos algo más. Ya, acá tenemos algo más, ¿no? Una vez que hemos hecho el análisis ABC y que aquí tenemos lo proyectado, lo presupuestado, recuerden ustedes que lo presupuestado, ¿verdad? Lo presupuestado sumaba 30.900. Pero esto era solamente el presupuesto. Cuando ya ocurre la ejecución del presupuesto, entonces tenemos los costos reales. Y lo que tenemos que hacer por un tema de control es ir comparando los costos reales, ¿verdad? Versus los costos presupuestados, ¿no? Entonces, los vamos comparando y notamos que tenemos diferencias. Las diferencias negativas quiere decir que hemos tenido, tenido un déficit, ¿verdad? O sea, hemos gastado más de lo que habíamos proyectado y las diferencias positivas quiere decir que nos ha sobrado dinero, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que cogemos con estos datos, podemos hacer un gráfico de líneas y en este gráfico de líneas podemos ir comparando qué ha ocurrido entre nuestro costo presupuestado y nuestro costo real, ¿no? Aquí en nuestro costo real, por ejemplo, vemos que en el rubro que tiene que ver con sus contratos, hemos tenido una diferencia más o menos significativa. Esa diferencia más o menos significativa nosotros tenemos que determinar por qué ocurrió. ¿Será que nos renunció un empleado y tuvimos que subcontratar y por eso nos aumentaron los costos aquí? ¿Será que nos hicieron sindicato y nos pidieron aumento de sueldo y subieron los costos aquí? ¿Será que algo salió mal y tuvimos que volver a pagar? Entonces, lo que sea que haya ocurrido, nosotros tenemos que determinar qué pasó. ¿Por qué? Porque así nosotros sabemos si fue que nosotros hicimos mal el presupuesto o que de repente ocurrió una situación ajena que no hemos previsto, ¿no? Otra manera de poder nosotros revisar las diferencias, pues, es este tipo de gráfico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que en las partes donde el presupuesto fue negativo, ¿verdad? Lo tenemos por acá, entonces aquí podemos ver cuántos negativos tuvimos y por acá podemos ver cuántos positivos tuvimos, ¿no? En general, el presupuesto se nos desbalanceó un poco. Hay que ver si, aquí parece bastante, pero los rubros de acá no son tan significativos, ¿no? Porque este se compensa con este poquito de aquí se compensa bueno, con este poquito de acá. Entonces, aquí sí tenemos que analizar qué pasó, pero no se ve tan malo el presupuesto. Recuerden que el presupuesto no es exacto. Entonces el proyecto tiene una falla a veces de más o menos 5% y yo creo que máximo hasta un 10%. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a este análisis que hemos visto, el análisis ABC? Que creo que ya, ya se los pedí, creo que en el primer parcial se los pedí. En cuanto a las tareas, profe, creo que ahí hay una evaluación o algo así. Sí, hay una evaluación, la pueden hacer en este momento o la pueden hacer después. Recuerden que esas evaluaciones ustedes las pueden repetir las veces que ustedes quieran. Si sacan mala nota, las pueden volver a repetir hasta que saquen buena nota. El Moodle les recuerda la mejor nota. Y las pueden repetir las veces que ustedes quieran. Estos cuestionarios, aparte de significar una nota en su nota autónoma, ¿verdad? También los prepara para la lección. Ya para el examen ya no, porque la nota del examen va al PIS,
pero para el tema de la lección, que son 2 puntos, normalmente les voy a repetir las preguntas de los cuestionarios. Entonces, pueden hacerlo. Nos falta un poquito de materia, entonces, como nos falta un poco de materia, tal vez algunas preguntas que estén allí no las puedan contestar todavía, pero no son tan difíciles. Bien, si no hay preguntas con respecto a esto de aquí, entonces yo continúo con donde nos quedamos, que estamos en el proceso de ejecución y control. Y estamos en el tema que era la gestión de cambios. No sé si vimos la gestión de cambios, háganme ustedes acuerdo. Creo que no vimos la gestión de cambios. Ya, vamos viendo entonces la gestión de cambios. Dice que cada que se afronta un proyecto, si se desea como una situación ideal que este se desarrolle de acuerdo a lo planeado. Es decir, hacemos el presupuesto, por ejemplo, cuando ustedes dicen van a la fiesta, ustedes dicen me gasto 5 en el taxi, 5 en la comida, 5 en la chupa, 5 en el regreso, ¿verdad? Y de repente 5 en el regalo, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, me voy a gastar $25. Cuando ustedes regresan de la fiesta y han gastado $40 en vez de los $25, ustedes dicen, chuzo, me salí del presupuesto. Ahora ya no podré hacer esto en la semana, ahora ya no podré comprármelo de acá. Entonces ustedes se ven en aprietos porque ustedes presupuestaron 25 para la fiesta y se gastaron 40, entonces se gastaron $15 de más y ahora están en problemas, ¿no? Entonces, lo mismo es en las empresas. En las empresas, cuando se hace un presupuesto, la empresa esperaría que ustedes se encuentren dentro del presupuesto. Y si todo ocurre como fue presupuestado, pues todo el mundo estaría feliz, ¿no? Sin embargo, como trabajamos en el mundo real, y el mundo real es dinámico, hay cambios, hay eventos, hay cosas, como por ejemplo el tema de la pandemia que mandó abajo a un montón de negocios, lo normal es que se produzcan cambios a lo largo que se va efectuando el presupuesto, ¿no? Y esto hace que lo que se ha planificado no siempre resulte exacto a lo que se había proyectado. Entonces es fundamental tener una buena disciplina para hacer la gestión, para poder manejar estos cambios, y es necesario detectar, revisar, evaluar y responder ante las situaciones inesperadas, como por ejemplo la de este año, la cual ha hecho que todos los gerentes, ¿verdad? O todos los líderes de proyectos hayan tenido que trabajar, ¿no? De repente otros años no han sido tan inesperados como este de aquí, ¿no? Entonces, tienen que revisar cómo se va ejecutando el proyecto y ver qué milagros o qué magia se hace para seguir adelante. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que no hay películas nuevas, sí se han dado cuenta, que todas las películas que se van a estrenar se han atrasado este año ha sido muerto, ¿sí? Y mientras las empresas productoras de películas se guardan las películas en el bolsillo para no perder plata, para no perder su inversión, ¿qué hacen los cines? Los cines también están ahí más ahorcados todavía, ¿no? Entonces, es una situación de esa industria, es una situación un poco crítica, ¿no? Por ahí he visto, por ejemplo, he escuchado de Disney que, como dicen por ahí en los videos, Disney. Bueno, yo le digo Disney mejor. Entonces, ellos han están probando la plataforma esta de streaming, ¿verdad? De cine en casa. Me imagino que no es tan rentable, no es tan segura tampoco. Entonces, tienen esos problemas, ¿no? Bueno, para realizar una buena gestión de cambios hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es el equipo de trabajo. Es decir, que hay que contar con un equipo de trabajo que trabaje de manera flexible y que responda rápidamente a los cambios. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo donde tenemos que desarrollar en Java y vamos a hacer el proyecto en Java y de repente nos sale el gerente que no podemos hacer en Java porque Java no es compatible con una aplicación que tiene que comprar y que ahora hay que desarrollar en PHP o en Python. Entonces yo voy con mi equipo de trabajo y les digo, tenemos que cambiar todo y desarrollar en Python. Entonces el equipo del trabajo dice, ya, yo voy a ver unos cursos, yo sé algo de esto, yo puedo investigarlo de acá. Entonces con esa colaboración salimos adelante.
Pero si tenemos un equipo de trabajo que me dice, yo solo sé Java y a mí me contrataron para Java. El otro dice, ah, bueno, si me pagan los cursos, entonces después de los cursos veremos si lo puedo ayudar. Entonces, si tenemos un equipo de trabajo así, que no nos colabora, que no nos soporta, entonces estamos nosotros pisando en un terreno falso y nos podemos caer, ¿no? Entonces, siempre se requiere con un buen equipo de trabajo. En mi experiencia profesional, ¿verdad? Y a ustedes les va a pasar lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a un nuevo trabajo, o si a ustedes les ha pasado que están en un trabajo y hay un nuevo gerente, el nuevo gerente generalmente revisa el personal que está allí, eh, identifica cuáles son los vitales, identifica también cuáles son los problemáticos, ¿verdad? Y los comienza a despachar y poco a poco comienza a meter a la empresa a su propio equipo, su gente confiable, ¿no? Cuando ellos meten los gerentes, cuando ellos llegan, tienen a uno o dos, por ahí ven con quién se llevan, ¿verdad? Y comienzan a meter a su gente. Y cuando meten a su gente, a este le piden, tú te encargas, porque confían en él y no confían en los que no conocen, porque justamente ya lo conocen, porque ya ha trabajado, sabe de qué pata cogía, ¿verdad? Sabe que los viernes se va de chupa, pero igual, de todas maneras, sabe que trabaja bien de lunes a jueves, ¿sí? Entonces, trabajan con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, ustedes cuando ya ingresen a laborar, ¿verdad? Probablemente, si ustedes le dicen, oye, necesitamos otra persona, ¿conoces a alguien? ¿Ustedes a quién recomiendan? Ustedes dicen, sí, hagamos un concurso para traer gente. No, ustedes dicen, yo tengo un compañero que trabaja bien. Entonces, ustedes van recomendando a su gente. Entonces, es importante tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Otra cosa también que ustedes se van a dar cuenta es que cuando ustedes los contratan en una empresa, ¿verdad? Y ustedes llegan a la empresa eh, y de alguna manera ustedes logran ingresar a la empresa, ustedes van a ver que la empresa está cogiendo varias personas, por ejemplo, del área de sistemas para programar. Y ustedes ven que está cogiendo varias personas. Cuando ustedes ingresan se dan cuenta que no es solamente usted el nuevo, sino que hay muchos nuevos. Y cuando usted más o menos se entera de la historia, se entera de que hay un nuevo gerente de sistemas y ese nuevo gerente de sistemas despachó a los anteriores y contrató personal nuevo. También contrató a sus conocidos. Pero ¿qué está haciendo este gerente? Este gerente está cortando por lo sano y está creando un nuevo equipo de trabajo, porque este equipo de trabajo lo va a formar, lo va a moldear, ¿verdad? Y prefiere trabajar con estos que son nuevos, que son puros, ¿verdad? Que no están contaminados, a trabajar con la planta anterior que seguramente cuando ustedes lleguen a este tipo de empresas se van a enterar que un gerente de sistemas no funcionó, la gerencia ya no confió en él, lo sacó, saca la cabeza, se corta la cabeza, ponen otra cabeza y esta otra cabeza comienza a decapitar a las culebritas más chiquitas, ¿verdad? Trae a su gente de confianza y también trae a otra gente como para que no digan que todo fue a dedo, ¿no? Esto ustedes seguramente lo han de ver en el ambiente laboral. Bien, entonces esa es la importancia del equipo de trabajo. Se requieren datos confiables y actualizados para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Por eso estos datos deben de ser válidos y actualizados. Por eso yo les decía que si ustedes tienen problemas el lunes o el martes y lo reportan el día viernes ya probablemente solucionaron los problemas y ustedes están llevando un problema que ya no es problema. Entonces, para poder ser efectivos, si el día lunes usted tuvo problemas, el día lunes usted corrió a la puerta del gerente y le dice, tenemos un problema. Y en ese mismo momento, en 5 minutos, el gerente le toma una decisión. Si contrate, ejecute, déjelo allí, ya me encargo o lo que sea, pero ya se está tomando cartas en el asunto. Se necesita también tener una línea base, ¿verdad? La línea base es importante porque usted dice, yo empiezo aquí, ¿verdad? Y después de un tiempo estoy acá. Entonces, para saber si usted se fue, necesita compararse con dónde estuvo antes, ¿no? Si usted estuvo aquí y ahora está por acá, ha existido una desviación. Entonces, la línea base es la foto antes de que ocurran los eventos para ver si cuánto se han alejado del proyecto, ¿no? Bien, la línea base no solamente actúa por el tipo del presupuesto, sino que también hay que ver las especificaciones.
Las especificaciones son los objetivos que ustedes tienen en el proyecto. Si ustedes dijeron, voy a hacer 1, 2 y 3 para el proyecto, y en determinado momento ya están por terminar y solo han conseguido 1 y 2, quiere decir que de repente no van a conseguir el 3, ¿verdad? Entonces ese es una alerta para el líder del proyecto para entender que algo está pasando. Bien, frente a cambios que se puedan presentar en la elaboración y ejecución de su proyecto, ¿verdad? Ustedes necesitan tener un plan de contingencia, ¿verdad? O sea, ustedes no van a esperar que le ocurra la catástrofe y decir, ¿y ahora qué hago? No, ustedes ya dicen, bueno, hagamos el desarrollo en Python, pero si nuestra gente no sabe desarrollar en Python, tenemos un plan B. Conozco una empresa que desarrolla en Python y los podemos contratar. Nos va a salir un poquito más caro, pero nos va a salvar el proyecto. Entonces siempre hay que tener un plan de contingencia. También hay que saber tomar acciones correctivas. O sea, por ejemplo, usted va donde el gerente le dice, oiga, se enfermó el programador 1. Y le dicen, ah, al día martes va, oiga, se enfermó el programador 2. Y el gerente dice, o el líder del proyecto dice, ah, al día miércoles usted llega, oiga, se enfermó el programador 3. Le dicen, ah, el día jueves usted llama y dice, oiga, ahora me enfermé yo. Y el gerente dice, ah, ¿y quién está haciendo las cosas? Nadie. Entonces ahí, después, o sea, de que le han advertido y no se han tomado acciones, ahí recién despierta a ver qué se puede hacer. Entonces eso está mal, ¿no? Eso no debe funcionar así porque hay que tomar las acciones lo más temprano posible, ¿no? A veces hay que realizar un nuevo plan para el sector afectado, es decir, ustedes programaron una cosa, pero como se echó todo a perder, o sea, una tarea o una tarea agrupada se echó a perder, entonces hay que hacer un nuevo plan para esa tarea, o sea, un pequeño mini presupuesto o mini plan de ejecución para eso que está saliendo mal, acomodarse con los recursos, acomodarse con los tiempos, ¿verdad? Y tratar de salir adelante. Ya, al momento que ustedes efectúan el análisis de riesgo del proyecto, recuerden que esto ustedes lo hacen en la opción de planificación del proyecto, allí se evalúan los posibles peligros. Recuerden ustedes que esto lo hicieron en la etapa de planificación, ¿verdad? Y allí mismo se dan los planes de contingencia. Había un documento donde ustedes decían, hago esta tarea, la voy a hacer así, pero si no la puedo hacer este plan, y también tenían que ver qué pasa si hay un terremoto, un temblor, cae un rayo, un incendio, hay una huelga, o de repente queda una pandemia, entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar eso de allí, ¿no? Entonces, esos son los planes de contingencia, ¿no? La acción correctiva dice que tiene que ver cuando ustedes esperan que ocurran las cosas de una manera y no ocurre. Por ejemplo, hacen una importación, no les llega, o compran unos equipos, no están listos, o de repente compran los equipos y resulta que no tienen las fuentes de poder para que los equipos trabajen, o los discos duros no son compatibles. Entonces hay un sinnúmero de cosas imprevistas que les pueden pasar que les va a obligar a cambiar los planes y acomodarse al nuevo plan de tal manera que el resultado sea el mismo, ¿verdad? Sin afectar los recursos y el tiempo. Si las acciones correctivas, ¿verdad? No son adecuadas, entonces no queda de otra que hacer un nuevo plan, que significa modificar el plan original, el presupuesto, el programa, los factores de calidad a veces, ¿verdad? En función, ¿verdad? De continuar un plan que sea confiable, ¿no? Entonces, ya aplicamos las contingencias, aplicamos los correctivos o ejecutamos un nuevo plan. Cualquier acción que ustedes como líderes de proyectos tomen va a tener un impacto en el proyecto y entonces hay que recordar que el proyecto no es estático, ustedes no ven el futuro, no tiran el tarot, ¿verdad? Para saber exactamente qué va a pasar, entonces hay que aceptar de que estas cosas pueden suceder. Lo que ustedes tienen que hacer es evaluar el nuevo plan, evaluar los cambios, ¿verdad? Ver cómo estos afectan a los costos, al programa, entiéndase al programa como el tiempo, y a la calidad, entiéndase calidad, los objetivos que se plantearon, y tanto ver cómo afecta esto de manera aislada y combinada. Entonces, es fundamental que ustedes no se cierren, que es que no, tenemos que salir así, porque así lo planificado, sino que se adapten a los cambios
y hay que saber responder a ellos y ajustarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados al método presencial. Dado la pandemia, que no estaba previsto, teníamos dos opciones. O no estudiamos este año, o nos adaptamos al método que estamos haciendo en este momento, que es el método por la plataforma virtual, ¿no? Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que determinar. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Todo claro, como el agua. Todo está muy claro. Bueno, vamos entonces a otro capítulo de nuestra materia, iba a decir de nuestra novela, pero... Y este capítulo de aquí es la última etapa de la gestión de proyectos, ¿no? Teníamos inicio, planificación, teníamos desarrollo y control, ¿verdad? O ejecución y control, y en este caso ahora tenemos la etapa de cierre, que es la última etapa del proyecto. Entonces, una vez que hemos pasado toda esa curva que les acabo de mencionar, ¿no? Donde decidimos hacer un proyecto, donde vimos cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuánto vamos a demorar, cuánto va a costar y todo eso, luego ejecutamos y verificamos que las cosas ocurran como habíamos planificado, llegamos a esta última etapa, que es la quinta etapa de la gestión de proyectos, que es el cierre del proyecto. Una vez que estamos aquí, ¿verdad? Y una vez que hemos finalizado la etapa de ejecución y control, esta etapa también es muy importante para el crecimiento y aprendizaje de la organización. Muchos líderes de proyecto, ¿verdad? No hacen esta etapa aquí, porque una vez que ya terminé el proyecto, dicen, ya terminé, ya por fin me voy, y eso no es así. Esta etapa va a permitir que la organización siga creciendo y pueda desarrollar las cosas de una manera más profesional, ¿no? Entonces aquí el administrador del proyecto debe de, al finalizar el proyecto, realizar un análisis, una evaluación, ¿sí? Un balance de los resultados obtenidos, ¿no? Y para poder hacer esto de aquí, tiene que documentar todos los datos que ocurrieron antes, durante y después del proyecto, ¿no? Para que en un futuro exista una referencia de cómo se llevó a cabo este proyecto y se pueda aprender de las experiencias que allí se gestionaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice, no, o sea que el gerente decidió pagar horas extras y nadie quería trabajar y todo el mundo hacía horas extras para cobrar más. Entonces se aprendió de esa experiencia. Por ejemplo, el gerente importó desde China, pero la mercadería le llegó después de 3 meses. Entonces, ya ustedes saben que si quieren de China, les va a demorar 3 meses, y si no, pues impórtenlo de un lugar más cerca. Por ejemplo, ya el gerente importó materia prima de otro país, pero la materia prima no pudo ingresar porque se necesitaba un permiso especial y por lo tanto se quedó en la aduana. Entonces, todas esas cosas que pasaron, buenas y malas, por ejemplo, el gerente contrató outsourcing y le salió más barato y más rápido. Entonces, todas esas experiencias buenas y malas son las que van a quedar de lección, ¿no? Entonces, a través de la documentación de los proyectos pasados, nosotros podemos aprender. Es importante que el gerente del proyecto o el líder del proyecto, ¿verdad? Designe a alguien que recolecte y recopile información de las estadísticas y las mediciones. Generalmente, para esto de aquí, hay un departamento que se llama de organización y métodos que son muy buenos para realizar esta labor. Les gusta todo lo que son documentos, informes y con firmas y todo eso. Entonces, podría ayudarse con ese departamento de allí. Entonces aquí se recoge todo lo que generó, toda la información que generó nuestro proyecto y se trata de determinar qué funcionó bien y qué no.
Generalmente se incluye un documento especial donde incluye los desafíos y la información relacionada con el proyecto, ¿no? Entonces, con esto de aquí, los gerentes que vengan al futuro, puede ser el mismo que no se acuerde, puede ser uno nuevo, estos nuevos gerentes podrán utilizar estos documentos como una referencia para el propio equipo de trabajo y podrá detectar sus errores o fortalezas. Por ejemplo, recuerden ustedes el presupuesto en base cero. El presupuesto en base cero no necesariamente comienza en base cero. Recuerden que el presupuesto en base cero era válido regresar a la documentación, como estamos viendo aquí en la pantalla, documentación de proyectos anteriores, para ver cuáles son las políticas de la empresa, qué funcionó, qué no funcionó, ¿verdad? Qué nos debemos de cuidar. Entonces, podemos aprender de proyectos pasados. Por otro lado, si yo cogí de la empresa un equipo de trabajo y este equipo de trabajo, por ejemplo, los de sistemas, me resultó muy bien, el nuevo gerente, al ver que el equipo de sistemas que tiene la empresa es muy bueno, probablemente echará mano de ese equipo de la empresa para los nuevos proyectos. Sin embargo, si en el informe dice, por ejemplo, que el equipo de importaciones no pudo asegurar la importación a tiempo, entonces el nuevo gerente probablemente desconfíe de este equipo de importaciones y o tome medidas en el asunto o de repente planifique su importación de otra manera, ¿no? Entonces, los gerentes futuros pues van a poder aprender, ¿verdad?, de lo que está en los documentos y van a detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades de la organización y del equipo de trabajo, si es que todavía están allí en la empresa. Para que el documento sea verdaderamente útil, tiene que ser realizado a conciencia. No como ustedes, cuando ustedes hacen los deberes y simplemente hacen un copy-paste o ponen allí las cosas y dicen, ya cumplí, ¿verdad? O me hacen copia de repente de los ejercicios de clase y no lo adaptan a sus proyectos. Entonces, eso no es un trabajo a conciencia. Un trabajo a conciencia es que ustedes se sienten a hacer punto por punto tal y cual como se debe hacer, ¿no? Entonces, no hagan eso que hacen con los deberes cuando estén en las empresas. Si van a hacer la documentación, háganla bien, y si no, no la hagan porque hacen perder el tiempo, ¿no? Puede ser peligroso poner una información equivocada. Por ejemplo, poner que todo estuvo bien, que todo salió bonito y que no fuera real, sería algo perjudicial. Bien, para que esta documentación sea útil, no solamente que hay que documentar la conciencia, sino que hay que tener datos confiables. Y allí la información de, allí la importancia de los informes, ¿verdad?, que ustedes levantaron mediante cuando ustedes estaban realizando la función de control, ¿no? Mientras estaban ejecutando, ustedes tenían mucha información con respecto al control, entonces allí ustedes iban midiendo cómo se comportaba el proyecto, ¿no? Entonces, la información de todos los que estuvieron involucrados es muy importante porque de repente hay algún informe de algún técnico que indicaba que algo malo iba a pasar y nadie le prestó atención, entonces ya queda la evidencia de que este técnico dijo que algo malo iba a pasar y a la final el tiempo le dio la razón. Bien, una vez que se termina de confeccionar esta documentación de la finalización y cierre del proyecto, esto de aquí se debe enviar a gerencia para asegurar que se dará a conocer, ¿verdad? Se dará a conocer toda la información y la conclusión que se llegó después del proyecto. Porque de nada sirve que ustedes hagan el proyecto, dicen, ya terminé el cierre, ahora sí lo guardo, ya me puedo ir a la casa. De nada sirve eso si nadie lo ve, si nadie lo revisa, si nadie se entera. Entonces, si nadie lo va a ver, mejor no lo hagan. Ya, entonces esto tiene que ser enviado a la gerencia para que efectivamente pues, la gerencia tenga conocimiento de que eso existe. El documento deberá incluir las metas, alcances, objetivos del proyecto y la presentación de eventos comentando qué funcionó mal, qué podía haberse hecho mejor, cuáles fueron los puntos críticos y un resumen de todo el proyecto, ¿no? Cuando su proyecto finaliza es importante que los miembros del equipo de trabajo sean relevados de sus puestos. Es decir, nosotros trabajamos, estuvimos 3 meses ahí metidos, dándole duro y nos quedamos hasta tarde y todo. Y cuando ya finalice el proyecto, entonces yo les tengo que decir muchas gracias por haber colaborado, fue un gusto, aprendí mucho de ustedes,
bla, bla, bla. Si es que son de la empresa, se retiran ustedes a seguir sus labores normales, o sea, sus labores diarias como empresa, ¿sí? Sus funciones normales. Si son de una empresa externa, entonces se retiran a su empresa que los contrató, ¿verdad? Para ver si hay nuevos proyectos, ¿no? Pero en todo caso, se debe de liberar de la responsabilidad, o sea, decir, bueno, hasta aquí llegamos, muchas gracias, y finalizar las cosas para que el equipo de trabajo sepa que ya está relevado de su función. Una parte importante que ustedes deben de hacer como líderes del proyecto, no solamente es decir, bueno, ya terminamos, ya ándate, no te necesito, eso no sería muy bueno, sino reconocer, por ejemplo, hacer una reunión de despedida. Generalmente cuando terminan los proyectos hacen una comidita, una cena, a veces es formal, o sea, a veces de la misma empresa, otras veces es ajena, pero siempre es bueno invitarles y bueno, les agradezco mucho, aprendí mucho de ti, programador 1, realmente nos salvaste la campana, programador 2, si tú no hubieras llegado, programador 3, no hubiéramos terminado. Les agradezco a todos por su colaboración, fue un gusto trabajar con ustedes, espero volverlos a ver, etcétera, 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 ¿verdad? Porque recuerden ustedes que parte del Project Manager es el recurso humano. Y entonces no podemos escoger los recursos humanos como que si fuera una herramienta que ya guardamos y ya no nos sirve, sino que tenemos que darle su pastilla de ego, ¿verdad? O de cepillo, para que las personas se sientan bien de haber culminado esta labor. Bien, de allí, para hacer el análisis de proyectos tenemos unas herramientas. Vamos a ver cuáles son las herramientas de análisis de los proyectos. Estas herramientas permiten analizar de una mejor manera los proyectos, dando nuevas perspectivas, como por ejemplo el análisis de riesgo y la ingeniería del valor, ¿no? Son dos herramientas que podemos utilizar para analizar proyectos. Déjenme ver. No sé si tengan alguna pregunta, aunque sí creo que puedo terminar esto de aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, por mi parte no. Ya, entonces, ya nos quedan unos 10 minutitos. ¿Sí? Voy a quedarme hasta aquí, ya, no voy a seguir porque prácticamente estamos terminando todo nuestro PEA, entonces nos va a sobrar un poco de tiempo. Aprovechando estos minutitos que nos quedan, les recuerdo que revisé las tareas y muchos de ustedes, muchos grupos no han subido sus tareas. También muchos de ustedes no tienen la participación en clase, entonces revisen eso de allí porque ya estamos en octubre, creo que hasta este mes nomás tenemos clases. Sí, no estoy seguro, pero también tenemos los proyectos PIS, entonces puede ser que algunas cosas estén irregulares en este mes. Por lo tanto, les llamo la atención para que ustedes ingresen al aula virtual, revisen. También el día de ayer tuve problemas con un curso que siguen teniendo problemas con el tema de la asistencia. Revisen su asistencia, que no tengan mucha falta. Si las tienen, el proceso es que ustedes tienen que solicitar al bienestar estudiantil o la coordinación de la carrera que les justifique. Yo no puedo justificar. La coordinación de la carrera tiene que justificarles. Si son muchos los que tienen problemas de falta, organícense con el presidente para que hagan una sola petición. Yo no puedo corregir las faltas, tiene que autorizarme el coordinador de la carrera para poder hacerlo, aunque puede hacer una falla del Moodle, ¿verdad? Pero yo no puedo hacerlo. Ya, no sé si alguien tenga alguna acotación o algo así. Es que, profe, el problema de las faltas, yo he enviado, o sea, lo personal, yo he enviado todos mis justificativos a coordinación y no me responde. Pero en su caso, el otro día yo sí le justifiqué una falta que me llegó un correo. En el caso suyo. Sí, como 4 días le dieron. Entonces Sí, pero igual yo le envié al coordinador, o sea, antes de enviarle a usted, ajá, no, pero el que usted me envió ya antes de estaba enviarle la a usted, yo le respuesta del había enviado ya coordinador. al coordinador para primero que me certifique.
Ya está, o sea, si el coordinador me envió a Por mí, eso, pero es que él demora mucho. que le envió a todos, ¿no? Sí, eso sí es verdad que demora. Por eso yo les decía que en vez de que ustedes se disparen y que cada cual dispare por su lado, mejor se unan y hagan un solo documento. Estoy seguro que si hacen un solo documento, les van a prestar más atención que si hacen uno individual, ¿no? En este caso, por el tema de que me dicen que ustedes ingresan al aula virtual y que no les marca la asistencia. Entonces, eh, revisen eso allí y si tienen ese problema, arréglenlo con tiempo. Miren ustedes que ya a final del mes yo ya tengo que sacar los cálculos y no quiero estar corrigiendo a última hora. O sea, ya desde temprano vayan haciendo su gestión. Peor aún si ustedes saben que se van a demorar. Bien, les cuento que yo creo que voy a terminar el programa. Entonces, como yo voy a terminar el programa, les sugiero que para las siguientes clases que vamos a tener, incluso la siguiente clase que vamos a tener, les sugiero que me presenten los problemas que han tenido con su proyecto para ir revisando parte de sus proyectos o parte de las tareas que ustedes no han podido hacer, irlas revisando aquí en clase para ayudarlos a hacer la tarea, ¿no? Para ese tiempo que nos vamos a quedar, ayudarles en las cosas que ustedes se hayan trabado un poquito o que no les haya quedado claro. Entonces, vayan preparando eso allí. Organícense ustedes, ¿no? Si no, y si hay algún tema que de repente quieran volver a revisar, pues lo revisan. Bueno, jóvenes, entonces, faltan 5 minutos, pero Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. díganme. Sí, lo escucho, Jorge Luis. Sí, se fue el micrófono, no se escucha, Jorge Luis. Hola. Sí, ahí sí se está escuchando. Ahí ya no se escucha. No sé si me quiere hacer la pregunta todavía, pero tiene el micrófono cerrado. Ah, ya, la participación en clase. La participación en clase. Déjame ver si esto de aquí. Ya, miren, aquí estamos en el curso, ¿verdad? Yo estuve revisando para calificarles los que ya habían enviado y ahí estoy revisando todo, solamente lo de segundo parcial, lo de primer parcial, eso ya es cosa escrita en acta, eso ya no se puede hacer nada. Segundo parcial está revisando y la mayoría de ustedes, y es en grupo, no me han subido las tareas. Ahora, aquí, al último, después de la sección 18, al último, ¿verdad? Hay lo que es la participación en clase. Tenemos la participación en clase, el primer parcial, que había un foro, pero como en este foro nadie leía, nadie subía nada, entonces yo ya dije, bueno, ya no les pongo el foro, porque yo tenía que venir al foro y luego calificarles y ustedes creo que ni siquiera estaban leyendo las aportaciones de sus compañeros, entonces mejor se los dejé como tarea, ¿no? Y aquí ustedes tienen la tarea de participación en clase, ¿verdad? Allí indica que ustedes pueden participar en clase sincrónica, que es la que estamos teniendo en este momento con Zoom, o en clase asincrónica, que es decir, que ustedes vienen acá y sobre la materia hacen un aporte referente a la materia, algo que no quedó claro, algo que ustedes ampliaron, alguna anécdota que ustedes pasaron, algo que sea un aporte. Lo que a mí me da mucha pena es de que este aporte no lo puedan leer sus compañeros, ¿verdad? Pero se me hace más fácil calificar. Y como les decía, me quedó de experiencia en el primer parcial que nadie comentaba nada, porque en el foro se podía comentar, ¿no? Entonces, sí, nos vemos acá para ver la participación en clase, el segundo parcial, ¿verdad? Y nos ponemos a ver aquí los participantes. Aquí hay como 28 participantes. Trabajos enviados apenas 2. Vamos a ver la calificación.
Vemos, por ejemplo, que Kevin Alvarado, Diego Alvarado, Adrián Bajaña, Ana Bajaña, Tania Barzola, Erika Cabrera, Sirlendi Castro, Cristian Cuello, Vanessa Desiderio, Milagros Gallego, ninguno de ustedes ha hecho ninguna aportación. Vamos a la segunda página. Víctor Guaranda, Antonio Morado, Giancarlo Loaiza, Jorge López, Cristian Macías, Cristel Rivera, Pedro Sellán, José Torres, Maylin Torres, Dylan Tubay. No hay ningún aporte. Les recuerdo que este aporte de aquí es un punto directo sobre su promedio. O sea, este de aquí es como la lección, es un punto íntegro y es facilísimo de ganar. Acá vemos que Darlington Vargas, Antonio Villamar, Karen Zambrano, ¿verdad? No han hecho. Por ejemplo, aquí tenemos que Angie Castro sí ha hecho participación, Álvaro Martillo sí ha hecho participación. Entonces, estos de aquí sí han participado en clase. Los que han participado en clase, yo los he anotado y les he puesto su participación. Vamos a revisar este de aquí. Por ejemplo, es lo que ha enviado Jorge Zambrano, ¿verdad? Jorge Zambrano ha puesto algo de los procesos de planificación, ni siquiera lo ha enviado como archivo, sino que es un simple texto donde él ha comentado, ¿no? Ha comentado algo que, si bien es cierto, a veces yo creo que ustedes lo copian de los mismos documentos que se los doy y lo pegan aquí, ¿verdad? Pero como no puedo saber si es verdad o si él lo copió, hizo una investigación y lo copió de otro lado, entonces yo de todas maneras le otorgo el punto de participación. Entonces todos estos alumnos tienen participación, ¿verdad? Y el resto todavía no tiene participación. Y me parece muy extraño porque es un punto íntegro. No es como los otros que están, que entre todas las materias se saca un promedio. Este es íntegro, directo, ¿verdad? Va a la nota autónoma, o sea, junto con la lección. Entonces, y es muy fácil de ganarlo, como ustedes se dan cuenta. Entonces, no entiendo por qué se descuidan y van a esperar a última hora para subir todo y obviamente me van a cargar de un peso administrativo. Bien, no sé si les quedó claro, si tienen otra pregunta. Ya, si no hay preguntas, jóvenes, yo tengo otra clase en este momento y los tengo que dejar, voy a copiar su asistencia y de ahí me desconecto, ¿no? Entonces, de mi parte, jóvenes, muchas gracias y muy buenas tardes. Y no se olviden de tener preparado, ¿verdad?, la parte que no entiendan de su proyecto. Bueno, ingeniero. Sí, muchas Esté gracias. bien. Hasta luego, jóvenes. Chao. Y cuídense mucho.